¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Tachi por Radio Tachi TV con nuevo horario porque nos permite conversar tranquilos luego de una jornada laboral importante, dándole las gracias a los panelistas antes de empezar y que lo vamos a comentar después y con el lenguaje que corresponde para que nadie se sienta. Este voluminoso, abultado y corpulento conductor, no guatón ni chancho, como han dicho, o robusto, porque andan todos sensibles con el lenguaje, así que lo vamos a conversar después. A propósito de la negrita, ya caché. Entonces, Qué bueno. robusto, voluminoso, porque quedamos por ahí, vayan diciendo Otro flaquito, adjetivo. flaquito Otro ancho, adjetivo. claro, para que no estemos, no estamos molestando a usted. Vigoroso. Vigoroso, muy bien, estamos Por ahí muy anda bien. mejor parece, por ahí Un anda buen mejor. adjetivo, ahí te Estamos puso bien, ficha, claro. Claro, muy bien, sí, pues harta ficha. Sanito, dirían en el campo. Sanito, Sanito. muy bien, pero que no nos sintamos, pues Maxi, muy bien. Maxi Brete en los controles. Ignacia Gómez, presidenta de Ciudadanos, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias y muy buenas noches a las personas que nos están escuchando. Laura Albornoz. un gusto tenerla Igualmente, con Alejandro, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos nosotros. escuchan. Una panelista ya, pues está habla acá y don Juan Carlos habla New York Times. Muchas gracias por la invitación nuevamente y saludo a todos quienes nos miran a través de Radio Touch. Bueno, nos vamos de inmediato. Pues. Sorprendido por el triunfo. No está Lucas, no sé qué le pasó a Lucas, vendrá en Lucas, camino. nosotros Don que se ve. Sichel, no vamos a esperar ahí con pancartas, la chuntada además, la cantidad de los votos y todo el tema. Sorprendido por el triunfo de Boric y Sichel. La verdad que yo no soy buena para los pronósticos, por eso me ausenté el programa pasado. No, estaba tomando examen en la universidad, pero felicito a Lucas y le achuntó también y al resto. No había cómo prever lo que además da cuenta de que las encuestas andan más perdidas que el Teniente Bello, porque claramente si eran los dos que perdieron, los dos que encabezaban las encuestas, al menos las CADEM, significa que la cosa no va por ahí. A mí me parece que no me sorprendió, me gustaron los dos resultados, en particular el triunfo de Boric, a quien tengo la oportunidad de conocer, y también de Sebastián Iglesias, que también conozco, y me parece que son dos buenos nombres que implican renovación y que es una interesante forma de cambiar la perspectiva. Se jubiló a unos cuantos. Partiendo por Joaquín Lavín, que no sé esta era la candidatura número 15 de su postulación, pero la verdad que muy contenta con los resultados, esperando que también la unidad constituyente pueda llevar candidatos y viendo cómo aparecen los otros de extrema derecha, etcétera. Ignacia, ¿sorprendida por los resultados? ¿Era lo que esperaba? Mira, yo creo que en el caso de Apruebo Dignidad, entre Boric y Jadwe, de alguna manera como que hubo un ambiente que se empezó a intuir que a lo mejor Boric podía dar una sorpresa, porque yo creo que la campaña de Boric fue muy asertiva, mucho más convocante, llamó más a la unidad, y la verdad es que yo creo que la campaña de Jadwe fue como de más a menos, y él todo lo contrario, de menos a más. Entonces, de alguna manera, lo de Boric no me sorprendió tanto, porque pensé que efectivamente él hizo una muy buena campaña y muy convocante. Lo de Sichel sí me sorprendió bastante, porque ahí es donde ya había como las encuestas se equivocaron tanto, porque no hubo ni una encuesta que le daba ese resultado, y sobre todo con ese resultado tan contundente. Entonces ahí sí claramente me sorprende, y finalmente yo creo que la ciudadanía habló de una forma bien clara hace rato, está como unido Chile, dando estos resultados a través de sus elecciones, en donde se quiere renovación, se quiere cambio, se quieren caras nuevas, y esto, o sea, mira lo que pasó en la Constituyente. Estábamos hablando recién con Laura, que tuvo la oportunidad de estar ahí en ¿cómo se llama? Apoyando. En las sesiones. Claro, y la diversidad que hoy día de caras que tenemos. Hoy día hay caras nuevas que están entrando a la política, y eso a mí me parece muy, muy positivo. Bueno, y vamos a conversar después del tema de lo que viene para adelante con las negociaciones, y vamos a estar analizando. Se acaba de sumar Lucas Blaset, que vamos a conversar con él, que fue el que le apuntó don Juan Carlos Ávila. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias. ¿Le sorprende el tema de...? No, mira, a ver, primero que todo yo quiero, lo he escuchado en otros lados y quiero sumarme, quiero felicitar al gran triunfador una vez más, el CERVEL. Creo que su trabajo es extraordinario, que desde las 6 de la tarde ya empecemos a tener resultados, a las 7 una leve tendencia, a las 8 una tendencia fija, a las 9 ya tenemos ganador. Eso me parece extraordinario. Y los vocales, mi hija y- fue vocal y es como la quinta vez y hace un trabajo bien silencioso. Sí, cuando digo CERVEL me refiero a todos todo los el que colaboran. sistema de votación, que la verdad es muy bueno. Y bueno,
veamos por ejemplo, Perú, que después de un mes todavía está peleando ahí el resultado, que me parece impresentable. Así que felicitaciones por eso. En cuanto a los resultados, bueno, lo conversamos acá, la verdad que no me sorprende. Yo daba por ganadora a Boric. Lo que sí no me sorprendió porque sabíamos que íbamos a tener una alta votación hacia Boric en contra del voto Jadwe. No podía calcular cuánto y después del resultado más o menos llego entre un 15 y un 17% por distrito, cosa que no es menor. ¿Ya? Y obviamente ahí se escapó un poquito. No di con la cantidad de votantes. Yo dije que iba a votar 2 millones de personas, votó 3.100.000, así que ahí estuve un poco lejos. Pero bien, contento, creo que fue una fiesta una vez más de la democracia. Y bueno, y estos dos candidatos, tanto Boric como Sichel, van a dar que hablar en lo que queda del año para las semifinales, las primeras presidenciales con los demás candidatos. Así que, no, creo que va a estar bastante entretenido la política de aquí a fin de año. Ahí vamos a estar desmenuzando lo que yo dije, 1,5 millones, así que no le apunté ni en el fútbol ni en la política. Maxi, no sé de qué vamos a tener que hacer el programa más adelante, así que de cualquier película y todo el tema. Don Lucas Blacedo, un gusto tenerlo, usted le apuntó ahí, felicitaciones, ahí hay que reconocer, estuvo bien cerca del tema y con su Sichel ahí siempre ahí con la banana elevada, que después se porte bien Sichel nomás con usted, porque usted sabe que yo soy lenguadura, si no lo trata bien después. Lenguadura. Sí. ¿Cuántas apuestas ganaste? Todas. ¿Todas? Todas. Yo me quedé corto. Yo ya había dicho en el programa 2,4 millones, pero después, cuando lo calculé, mi última apuesta fue casi 3 millones. Eran 2,950,000. Sí. Por el tema, porque más o menos uno calculaba que la primaria Jadwe-Boric iba a ser bien similar a lo que sacó Bachelet, solo Bachelet. Y la primaria de ahora de los 4 no habían razones para que fuera menor o similar a la última de la derecha. O sea, estaban bien posicionados por la diversidad ideológica de los candidatos. Así que por ahí estuvo la cosa. La tendencia de la encuesta más o menos se marcaba un crecimiento de Boric, se marcaba un crecimiento de Sichel. Era cosa de tiempo a ver si es que lo alcanzaban a pillar este resultado. Yo de la encuesta yo creo que felicitar a Tu Influyes, que creo que fue la que más o menos se acercó, la de Celis, creo que la que más hacía un análisis interesante, que justo en el de Clinic sacaron algo al respecto de que Boric y Sichel tenían que ver si podían convertir los likes en votos, y ambos lo hicieron. Yo creo que concuerdo con la Nacha. Hay que dejar de pagarle la mensualidad a CADEM, ¿no? El gobierno tiene que terminar el contrato con CADEM. Pero es que al final CADEM y la de la segunda están muy asociados a la UDI y a la BIN, o sea, trabajan en el UDB, son gente relacionada a ese mundo. Oye, pero espérate, qué interesante eso de los likes. ¿Así fue? No sabía. Sí, que en el fondo lo que había hecho él era ver cómo se comportaban en redes sociales. ¿Ya? Y había una tendencia clara hacia ese lado, pero no sabían si eso se iba a convertir en votos o no, y se terminó convirtiendo en votos. Mira. Y eso yo creo que fue un triunfo, y estoy de acuerdo contigo, Nacha, que es súper simbólico. Ambos jóvenes, ambos tienen como hasta un estilo parecido, como los barbones. Y yo creo que es un cambio y es un símbolo importante, y yo creo que es un símbolo que se va a empezar a replicar en todas las coaliciones, que debería. Y guárdelo por si en 4 años más estoy invitado. Estamos dando. 2025 yo creo que va a haber que el 80% de los candidatos van a ser millennial. Ignacia, el triunfo de Sichel se habla mucho en determinados momentos, y que lo defiende muchas veces Laura, el tema de los partidos políticos. Como que cuesta que la gente hable de que es un militante de un partido político y vamos con la bandera de los independientes, cada uno tendrá su punto de vista. Es raro que una coalición esté junta, unida, sobre alguien que no tiene partido y que va por un sector de 3 partidos apoyados. Como medio, el común callejero, así como el conductor va y dice, no entiende nada. Sí, la verdad es que eso sí es bien impactante.
este fenómeno como, bueno, es que ya la verdad es que se agotó. Lo que pasa es que el estallido social, de alguna manera, una de sus causas fue ver esta ciudadanía cansada de los políticos que no estaban al servicio de la gente. Yo creo que eso fue lo que empezó a pasar, que la gente se empezó a dar cuenta que los políticos que estaban ocupando los distintos cargos de representación no lo representaban y estaban ahí por intereses personales o el tema de los empleos que se empezaban a repartir, etcétera. Y yo creo que se requiere mucho, hay una desconfianza enorme y eso fue un tejido que se rompió, en el estallido social se rompe ese tejido social y hoy día estamos recién como entrando a reconstruir ese tejido social y pasa porque nuestros liderazgos, los liderazgos que representan la ciudadanía estén al servicio de las personas. Y yo creo que eso fue una pasada de cuenta bien grande, una factura bien potente que se le pasa a los partidos. Pero Laura, con respecto a lo que dice Ignacia, pero yo a veces veo que todos hacemos política. Cuando uno habla de política, uno habla, todo está haciendo política. Cuando los mismos candidatos dicen, no, yo soy independiente, se desmarcan de los partidos políticos, porque además se supone que estamos educando y tienen que gobernar con el Congreso, el Parlamento, diputados, senadores que pertenecen a un partido. Le hacen un flaco favor también cuando se desmarcan desde un partido. Así uno lo ve, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que es difícil ser militante de partido hoy día en que hay tanto desprestigio. Estas dos personas aparecen como muy independientes, pero ambos fueron militantes o son militantes de partidos políticos y la verdad que han o usufructuado o se han beneficiado de esa condición para instalarse a lo menos en la opinión pública, en el conocimiento general. Pero sí, si eso me parece bien, yo la verdad que sí estoy de acuerdo. Hay veces que las prácticas los partidos nos tienen cansados hasta los militantes. A muchos militantes de base le tiene súper aburrido ver a los mismos sujetos y tener... no sé, a mí me encanta la Yana Proboste, pero no soporto ver a Jorge Pizarro hablando por ella. O a Jorge Pizarro que tuvo una complicación y se involucró en el financiamiento regular de la política, sus hijos resultaron condenados. Entonces a mí me molesta, eso me molesta que no lo hayan expulsado y muchas veces un militante ha estado a puertas de renunciar al partido por ese tipo de cosas, porque al final uno sale embarrado cuando no tiene nada que ver. Entonces se plantea, después repiensa la necesidad de participar en política y de hacerlo a través del camino. Es como la visión cristiana o mariana, ¿no? El camino doloroso de este asunto complicado, pero vamos a ver lo que pasa ahora con las presidenciales. Estos son dos candidatos, queda más uno que viene del partido político que ya anunció candidatura, que es Kass. Vamos a ver qué pasa con Paula Narváez y con Yana Proboste, y si ellas logran también desprenderse, porque detrás de todo lo que pasa en unidad constituyente también está la molestia de si efectivamente hay una máquina o cocina detrás o no, que está algunos senadores en el Senado coordinando la candidatura. Deduzco la molestia de los dichos de Pizarro que dice, y si no vamos solo en primera vuelta. Es que claro que molesta, porque hay un esfuerzo, particularmente de dos mujeres, por llevar adelante proyectos políticos por el bien de Chile, después del estallido, con la correspondiente evaluación, y resulta que terminan hablando como una especie de pater familia por detrás, opinando lo que ellas deben decir o en su representación, y además personas que tienen cuestionamientos éticos. Entonces, al final es un doble problema, que yo esto puedo decirlo en público porque lo he dicho en privado, o sea, no estoy cometiendo, yo he dicho hasta el cansancio que Yana no puede aparecer al lado de Jorge Pizarro, de Aldo Cornejo, que tuvo una trayectoria allá, y que pues, todas las personas que puedan ensuciar, pues yo sí conozco a Yana desde los 14 años, es una mujer honesta, tuvo toda una mujer de provincia, estudió en la de Playa Ancha, fue dirigente desde la época de la dictadura, le reconozco mérito, pero me molestan dos cosas. Una es la actitud patriarcal de querer conducir esto por arriba como títere, dejando a las mujeres peleando entre ellas en el barro, y eso me carga, porque entiendo que las mujeres tenemos otra forma de hacer política, y en segundo lugar que aparezcan personas que efectivamente yo esperaría que se jubilaran de la política. Me quedo con lo de Laura para ir contigo, Juan Carlos. Cuando ocurren estos dichos, pareciera que entonces no se entendió mucho, es decir, vamos entre cuatro paredes a elegir el próximo candidato, es como retroceder en el tiempo entonces. Bueno, se supone que después del estallido social íbamos a tener o por lo menos se iba a intentar hacer una reformulación de la política, pero la verdad que aún no se ve. Muchas personas dicen, o desde el ámbito político, de que podemos solucionar los problemas desde la institucionalidad, pero recordemos que a los 2 meses del estallido social se votó por el tema del agua, 24 votos a favor de nacionalizar el agua y 12 votos votan en contra y ganan los 12 contra los 24. O sea, en definitiva, muchas cosas que han ido avanzando y que se han podido regularizar
no se regulariza, no se entiende, no se empatiza con la ciudadanía. Comparto mucho con tus palabras. Antes del estallido social, yo fui militante por muchos años del Partido Radical, y cuando vino el estallido social, cosa que nosotros veníamos peleando desde la base, desde una base de Ñuñoa, para poder tratar de levantarnos como una base comunal y tratar de influenciarse a nuestros políticos, a nuestros representantes arriba, y simplemente te cierran las puertas, te cortan las alas, no te dejan más. Y cuando viene el estallido social, yo presenté mi renuncia porque obviamente fue el resultado del mal trabajo de los partidos políticos que terminó generando este problema. Sí, pero ya esta gente trabaja contigo. Bueno, no la invitado a un trago no se ha hablado, Lucas, asentaba mucho cuando hablaba Laura con respecto a lo que señalaba. ¿Por qué? Sí, yo creo que el capítulo que toca ahora es ver qué va a pasar con Unidad Constituyente. Yo era un proyecto que le tenía harta fe en su inicio, pero bueno, desde el 18 de mayo han sido puros desaciertos. Estoy de acuerdo con Laura que si es que esto llega a hacerse una cocina o empiezan con un gallito de esperar que Pablo Narváez se baje, me parecería terrible. Yo creo que tiene que ser con una primaria de cara a la ciudadanía, participen los que participen. Yo creo que no puede ser una cocina, no puede verse así. Y sobre todo yo creo que, y siendo honesto, creo que en una primaria entre la Paula y Yasna ganaría Paula Narváez. O sea, como está la cosa hoy día, uno, la equivocación de CADEM, la equivocación de la encuesta en general. Dos, el tema de la renovación y el tema de lo independiente y la juventud. No sé cuánta diferencia tienen de ellas, pero... No, poca. Pero es como que uno ya ve a Yana Proboste, la ve hace muchos años. Es que también hay una cosa de agotamiento del ciclo político de ver la gente las votó caras. por Orrego. Mi marido, que es demócrata cristiano, cuando veía a Orrego decía, lo mismo es siempre, esta cara la veo hace cuántos años. Pero, y nos pasa a todos los militantes, en el caso de Yana es una mujer de regiones, y se llevan pocos años de diferencia entre ambos, o sea, como 5 años. De alguna forma da una sensación de que uno vio a Yana Proboste ser muy protagonista en el primer gobierno de Bachelet, ¿cierto? Hace harto rato uno piensa en Lavín, que uno ya estaba más o menos agotado de su liderazgo, ¿cierto? Uno piensa en Jadwe, que tampoco debe ser mucho mayor que Boric, pero de alguna forma ya lo había visto y... Es mayor que todo. Sí, y Paula Narváez yo creo que uno la ve un poco más fresca, un poco más renovada. Yo le decía muchas veces a la Nacha que la Nacha había competido también en esa primaria y por Ciudadanos. Lo conversamos varias veces. Pues, sí, Ya que está siendo tan aludida Ignacia, se podía haber manejado que incluso no llevaran candidato presidencial y apoyaran a Boric. Sería un suicidio, ¿no? Sí, es una situación... Yo como ciudadanos, como desde mi partido, que somos parte de la Unidad Constituyente, es una situación bien un poco frustrante para Ciudadanos porque no depende de nosotros. Ojalá dependiera de nosotros y nosotros nos pusiéramos de acuerdo para poder llevar una candidatura única, ya sea con un mecanismo que ojalá sea participativo. Ojalá hubiéramos estado en las primarias. O sea, yo creo que partiendo por eso, hoy día estamos con la situación bien cuesta arriba por un tema de ese lamentable suceso que finalmente termina sin nosotros tener nuestra primaria. Pero yo creo, ¿ya? Y aquí voy a quizá diferenciarme un poquito de lo que dice Lucas. Yo creo que Yasna no representa tanto la concertación o el pasado por dos cosas. Primero porque ella de partida fue de la concertación, pero fue víctima también. Entonces tuvo esta cuestión de que tuvo una acusación constitucional, y eso yo creo que la hace ver como que fue como un poco distinta. Pero por acusación de corrupción, o sea, igual, o sea, por más allá que uno pueda tener pero yo no sé los detalles, pero entiendo que hay mucha gente que fue por administración de recursos de la región metropolitana, del cual ella era responsable porque era ministra, pero no directamente involucrada. Es lo mismo que le pasó un poco al ministro de Educación siguiente, que también fue destituido. Pero la sancionaron, ¿cuánto? 4 años, creo que. Bueno, la Cinco. destitución fue lo mismo que el ministro Harold Valle, ¿no? Sí. Lo mismo. Que pero quedó como muy pero instalado. Pero imagínate si Evópolis hubiese tirado a Bayer como candidato presidencial. También se vería extraño, siento yo. Yo pensando que tienen cara, que la DC tiene cara en chora. Yo sé que Claudio Castro renunció, pero yo hubiese apostado por una cara más o menos en esa línea. O alguien... Y con Orrego, yo creo que sí. Que una cara que uno ve hace tiempo,
aunque igual uno lo veía como el joven. Yo me acuerdo que yo esperaba que Cristian pero Monkever ya llegara siendo así, joven ese hace joven, 50 años. tiene 60 años ya. En el caso de Castro, el problema es que Castro se metió a un partido, salió alcalde y después se mandó a cambiar del partido. Entonces Pero los para el traidores 18 de tampoco octubre son también. mucho de gusto de los partidos políticos, los traidores. De los Yo partidos, fíjate que, sí. pero para terminar el punto, yo creo que ella no tiene ese peso de Sí. ser como del pasado. Primero porque en el pasado, por lo menos hay como una opinión generalizada de que quedó instalado que fue como injustamente acusada. Sí. No sé yo los detalles como pormenores del tema, pero quedó como la sensación de que ella fue víctima como de una injusticia. Sí. Segundo porque es mujer. Y tercero, porque también ella es de regiones, o sea, tiene el tema de regionalización, tiene el tema de que ella es de un pueblo originario, ella es diaguita, ella es muy cercana al pueblo, ella se ve como alguien popular. Entonces, en este clivaje que hoy día también está muy presente entre élite y pueblo, ella representa al pueblo. Entonces, yo creo que no la van a asociar tanto a hoy día como lo que uno no quiere estar, que es como esta parte como de la elite tradicional Igual es política. presidenta del Senado, que es una Pero una Rebe, cosa Pero de yo quiero contar puesto. una anécdota. Cuando éramos ministras, las dos compañeras del gabinete, en un 18 de septiembre, y me acuerdo que íbamos atrás por orden protocolar en los autos, íbamos a la parada militar, era impresionante en aquel entonces, la gente salía, se acercaba a saludarla, estaba empezando a ser ventilado el tema de la acusación constitucional, pero ella tiene efectivamente mucho carisma llegada en la gente común y corriente, Sí. le gusta acercarse, Es tú muy dices la ciudadana, ignorancia. es muy ciudadana. Es muy Es muy- ciudadana, entonces no la ve como No la van a ver algo- así. Yo creo que ella es una muy buena candidata y es una tremenda candidata que podría ser de unidad constituyente. Ahora, también es importante que esto se defina de una manera participativa Democrática, claro. y que podamos tener una candidata mujer única como unidad constituyente y revertir esto. Yo creo que sí es posible revertirlo. Voy a hacer un breve paréntesis con respecto a lo que usted dijo recién, que andaba con Jasna Proboste por el partido de la selección chilena femenina con Gran Bretaña, porque nuestro país tiene tan poca memoria y se olvida que usted estuvo desde el inicio apoyando el desarrollo del fútbol femenino. Sí, así es. ¿Sintió algo? Un paréntesis nomás. ¿Estaba orgullosa, me imagino, que Sí, esto eran muy los Juegos orgullosa, Olímpicos? soy la única que hablo, tengo una pelota firmada por la seleccionada, pero mi hijo me corrigió el otro día porque dije, las niñas van a jugar, entonces me dijo, ¿por qué le dice las niñas y no le dice a la selección de hombres los niños? Claro, y se me salió, porque uno quizá la ve como más desde chica que las conocía, sí, muy orgullosa. Porque sí, la gente tiene poca memoria. o sea, Me tocó y la no- Yana, me acuerdo que jugaba un partido de fútbol, yo hice como de árbitro o algo así, y puedo corroborar a propósito de las dos son grandes figuras. ¿sí? Son Las dos increíbles. son grandes figuras y la verdad que por un tema de género a mí también me parece súper legítimo que no la echemos para abajo solamente por el tema de los tiempos. Yo espero que la unidad constituyente pueda hacer un buen esfuerzo en esto. Lucas y Juan Carlos, bueno, les tengo a ustedes dos primero la pregunta, la pueden complementar Laura con Ignacia. Votaron 3 millones de personas. Una persona que está en la calle, yo tengo un amigo ahí en Bomberosa que me lustro los zapatos hace años, nos ponemos a conversar, hace años que vive en el centro, y me hizo una pregunta. Yo no fui a votar, me decía Alejandro, porque, por eso lo pregunto como Care Gil, de hecho. ¿Cuál es el currículum de los dos presidenciales? Resulta que uno va a pedir una pega y me piden un montón de currículum, las listas, donde estudiar, todo el tema. Y acá hay gente que no está ni egresada, pues. Entonces, ¿qué tiene que ser uno para ser presidente hoy día? Tiene que ser elegido por la gente, yo creo que eso es lo principal. Me parece... El currículum, me refiero, sí, porque hay cosas, Es uno que va a yo- pedir una pega, el que gana 4 gambas y media al mes, que tiene que pagar el kilo de pan y todo el tema Bueno, que le pero, exigen. pero hay un presidente que tiene el tremendo currículum y ya No, sabe pero eso- cómo ese- resulta. yo tengo que preguntar nomás. Yo pregunto, Cristóbal Belolio decía el otro día que, pregunto como que Gil. Briones había perdido quizás por exceso de posgrado y saber demasiado idioma. Estamos en un momento donde está al revés. Ambos, O sea, están al revés. Te lo pregunto ambos- porque hay 3 ambos- millones de votos y ambos irán en- 15. ambos Por eso entraron digo. ambos entraron a Derecho en las dos mejores facultades de Chile. Ahora, ninguno de los dos ha basado su carrera política ni en una carrera académica ni en una carrera empresarial, a diferencia quizás de Piñera o de Velasco o de otros personajes que fueron presidenciales. Yo creo que llegó un momento donde esas cosas, o sea, esto no necesitamos al mejor técnico, necesitamos gente que pueda hacer equipo, necesitamos gente que conecte ¿No con la está gente titulado ahí? y la ciudad. Boric no. No, Gabriel no, Sebastián sí. Pero no creo que sea particularmente relevante. En algún momento Dos intentos fracasados. se pensó de Bachelet si serio? había terminado o no había terminado. Después sí, Evelyn Matei tampoco se tituló. Entonces... No, yo pregunto nomás porque como hay gente sea, que para que le den una Belisario pega de 400 lucas le piden Belisario hasta... Velasco Lo que pasa fue es que el comparto con- subsecretario, compa- Pato Veloso tampoco. Camilo comparto Escalona con Lucas tampoco. Tampoco. que no se requiere alguien técnico. Es se que si requiere fuese así, alguien mucho entonces más ¿por qué político. Lo que pasa es vota que tan lo- poca gente? Me pregunto yo, porque si fuese
tan así, votarían los 15 millones y no 3. No, yo creo que eso, No, va, por ciudadano- eso va por otro lado, porque no va a votar la gente no va a votar porque es más o menos profesional. En lo personal, O sea, no sabemos. en lo personal, yo creo que un presidente tiene que estar a la altura para poder buscar la forma de destrabar los problemas de negociaciones para que puedan avanzar las leyes y obviamente mejorar el país. Y eso no lo va a hacer alguien técnico, eso lo va a hacer alguien político. Y ese elitismo que es como cuántas copas tenés, un poco como cuántos títulos tienes, yo creo que eso se acabó el 18 de octubre. Yo creo que hubo muchos candidatos de la Convención Constitucional que no venían de un perfil o de las típicas universidades o de los típicos colegios. Yo creo que acá está cambiando un poco el perfil de cómo elegimos a las personas. Yo no dudaría de la inteligencia de los ciudadanos que deciden voluntariamente ir a votar unas primarias, a una primera vuelta, ¿No una te segunda entendí eso? vuelta. ¿Cómo cambiaron del perfil elitista? Sí. Es que la élite se perdió con la red, con la... Nosotros- Pero Durante los candidatos presidenciales, ¿dónde estuvieron? Durante mucho... Durante No, pero por ejemplo Karina Oliva. Karina Oliva no era de una universidad particularmente como de No, la de la importante, versus Orrego que había estado en Harvard, de alguna forma, y no fue gravitante, fueron detalles que no tenían que ver con su Mira, currículum. De Orrego hecho, no debe saber mucho de derecho porque estudió la católica sin querer ofender a nadie, pero bueno, pero independiente de eso, lo que yo quiero decir es que sí comparto con este tema. Para quienes estudiamos con mucho esfuerzo y llegamos a las universidades tradicionales, pese a venir de educación pública, la verdad que durante mucho tiempo este relato fue parte de nuestro propio esfuerzo y meritocracia, y es verdad que esto no importó nada. Yo me acuerdo que yo en la constituyente hice una campaña muy centrada en el hecho que yo era académica y que trabajaba en ciertos temas, y la verdad que no creo que eso haya importado mucho. La gente quería ver a personas comunes y corrientes igual que ellos, que podían ir a sentarse a una mesa y decir las cosas en sentido común, y yo creo que ninguno de ellos, por lo demás, yo te quiero decir que Gabriel Boric, que a quien le falta dar examen de grado, es un tipo que uno lo escucha hablar y la Muy verdad que tiene inteligente. una preparación más que suficiente para asumir, y que la inteligencia está conformada por tantas cualidades de diversa índole, que la verdad que decir quién es más o menos preparado, yo creo Yo que un estoy hombre que es plenamente capaz a los de académicos confesar. les fue bien mal en la constitución. Yo O sea, estoy- espérate. mis dos candidatos, que era Silvia Izaguirre y Cristóbal Belolio, los dos así como que habían basado su campaña en su capacidad técnica. y les fue Nos mal. vamos a ir a ese los tema. saludos y yo estoy de acuerdo con ustedes. Pero igual hay Nos vamos a 60 los saludos. abogados. Pero escúchame, Pero no le fue tan mal. no, nos vamos a ir a los saludos Cristóbal. con... No ganó. Nos vamos a ir a los saludos como un 2x, y estoy de acuerdo con ustedes, Lucas, para que hagamos los saludos. Lo único que sí, yo hago la pregunta desde el punto de vista de lo que el común y corriente tiene que hacer para obtener un empleo. Sí. Porque está Pero bien, mérito, ustedes lo claro. están mirando desde el punto de vista político para que sea elegido. Yo estoy hablando de la gente que va a pedir la pega y Es todo que lo que el le origen- piden. Imagínate que el dieran origen- pega y pero- para obtener tu pega necesitas Lo sacar encuentro 4 injusto. millones de, Para 4 ser millones de presidente votos. de Que el Chile, ten origen- buena onda, el y para origen- tener un pega 4 el cambios y media origen te de piden la de todo. designación o del reconocimiento son totalmente distintos, porque uno tiene que ver con la voluntad soberana y no tiene Exacto. que- Yo Igual, pregunto nomás. Imagínate Yo- tú que si ir a buscar pega estoy y te piden contigo. 4 millones quién? de O sea, personas. contigo, yo Que creo que voten. debería Que haber como un voten por ti. equilibrio. Todo el año invitado. No, pero yo creo que es cierto, se está dando como un fenómeno que es como que no importa nada. Yo creo que igual importa, no es Sí. que sea todo. Yo creo que hay que tener un equilibrio. O sea, igual las personas tienen que tener cierta preparación, pero esa preparación no es lo único importante. Hay cosas que también son muy Tiene que haber una importantes, mezcla, como claro. por ejemplo las habilidades blandas, la capacidad de resolver el conflicto, de ponerte a disposición del trabajo colectivo, de armar equipo. Eso es mucho más importante, La pero personalidad. la personalidad, el carisma. Jadwe perdió por de todas por maneras. problemas de carácter. Es mucho más importante, pero igual sí también a mí me O sea, preocupa, una a mí parte. igual me importa que el presidente de la República al menos tenga alguna nivel preparación. de preparación. Claro. O si no, bajemos la línea para todos. po. ¿Cachai? Claro. Bajemos Claro, la línea para bajemos el todos. estándar para Para todos, no para los que nos Cuando la conviene. gente elige, hay una manifestación. Yo entiendo que para un puesto técnico tu nivel de preparación académica es importante porque eso es lo que te da, ¿cierto? Te deja postular a ese cargo. En el caso de cualquier puesto de elección popular, lo importante es que la soberanía popular te manifieste eso a través del voto. El voto es más Uno importante espera que claro, el los currículum. electores Entonces no puedan nos enojemos valorar después por una correctamente. bodega llena de peluche. Claro. Si están así. Eso es Bueno, lo que pero pasa. no nos Eso es lo enojemos que con una pasa. bodega Sebastián, llena de peluche. nadie quiere hacerte en Piñera en Chile y es un tipo que Por eso hizo que clases en te va Harvard. el ejemplo. Yo digo, mantengamos la línea, porque si esto va a ser, después no nos quejemos por los peluches, no nos quejemos por un montón de cuestiones. Yo digo, Por el pero- que hace pero- política por Twitter, como el presidente de además, Guatemala en todo o caso, Salvador. se los ¿de digo, dónde? yo no estoy hablando de que esté mal lo Tampoco del tiene título. presidente, yo estoy hablando de la gente, lo que le cuesta
conseguir de repente un empleo con todas las cosas claro. que le piden. No es por el lado que no tengas razón. Sí, no, si hubiese habido un por la Twitter gente. así que también cuestionaba Porque para la gente cosa común psicológica de Gabriel Boric. Es fuerte. Que también yo creo que va a ser algo que se va a sacar y para mí una patada en las canillas en general y creo que no corresponde, por ejemplo, tocar ese tema así como forma de crítica. Vamos a los saludos de la gente que los da Complejo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul. Ya abierto, canchas de pasto sintético. Esperamos que el toque se extienda. Así que por favor, vacúnense. Vamos a tener de invitado la próxima semana, espero que no se caiga, un abogado, no recuerdo el nombre, que está haciendo una campaña para que no pidan el pase verde. Ya, así que lo vamos a traer para que dé su punto de vista ahí libremente y que vamos a estar conversando. Los antivacunas. Jimena Medina Moya, pero el desempeño mostrado por Yana Proboste como presidente del Senado ha sido destacable. Gloria Muñoz, felicitaciones al panel. Jimena Medina vuelve a escribir, sin duda el manejo político ha sido altísimo. La capacidad de levantarse debe llevar consigo sumar sabiduría. Tiene razón la representante de Ciudadanos, dice también Jimena Medina. Gloria Muñoz, los dos candidatos del partido serían bastante buenos. Tenemos acá César Gacitúa, se requiere más liderazgo, habilidades blandas, más que tecnocracia y burocracia. Estoy de acuerdo con él. Ahora, no sé si la burocracia va de la mano de que no sean de los títulos. Muchas veces la burocracia va de la mano de la disposición de querer hacer las cosas. En Valesca Concha, Ignacia Gómez en la esfera... Ignacia Gómez, en la esfera de la UC puede ser perfectamente un nuevo liderazgo. Le haría muy bien a este recambio generacional necesario. Saludos para Ignacia. De la UC, Unidad Constituyente, no es la Católica. Yo también pienso en la Católica y de la Unidad Constituyente. Muchas es que acá gracias, Valesca. tenemos vetado la UC nosotros acá, pero por otros temas. Nada que ver con la política. Un saludo. Brisa González, saludo a mi candidata Forever, Laura Albornoz. Linda la Brisa. Juan Carlos, ¿para dónde vamos entonces? Acá hay de todo hoy día, se puede hacer, tú recién hablaste de lo del Partido Radical. ¿Los partidos se van a fortalecer o nos vamos a ir por el mundo de los independientes nomás, apoyados por los partidos? ¿Hay identidad o no hay identidad en la política? Porque generalmente es bueno, yo era uno de los contrarios de Sebastián Sichel, le decía, no hay identidad, una persona que se cambia a cada parte. Yo lo encuentro preocupante, digo yo. O sea, yo un no... liberal demócrata y ha costado para los liberales encontrar casa y en general ha sido súper complicado entre Bópoli, Ciudadano, el Partido Liberal. Lucas, ya que habla Ya, en pues, representación de dele. la... Si usted es la segunda coanimadora... Yo hablé acá, recién de pues, Jorge Pizarro y de los propios autocuestionamientos que tenemos que hacer los militantes de partido político. ¿Qué pasa con la alianza o con quienes conviven con Sebastián? Yo lo tengo mucho cariño, trabajé con él, le hice campaña cuando fue candidato a diputado y lo conocí como camarada. ¿Qué pasa con el resto del entorno? Porque una de las primeras cosas que sacó la Fundación Sol en Twitter era respecto de las personas que aportaron a su campaña, particularmente grupos económicos y particularmente algunos intereses creados de personas que emigraron de otros partidos políticos. Estoy pensando en José Santa Cruz y la propia Mariana Elwin, que era una de las protagonistas y a quien más agradeció esa noche. Personajes que además en el contexto público no son muy apreciados por los partidos políticos y por en general por el electorado, por su posición conservadora o que fueron, en definitiva, estuvieron involucrados en el caso de la Mariana por tener colegios y en definitiva debatir o estar a la cabeza de políticas de educación, etcétera, etcétera. Yo la verdad, del entorno que conozco de Sebastián, tengo la mejor opinión, sobre todo, bueno, porque Pedro Brown, que está jefe de campaña, estuvo con nosotros en Amplitud en su momento. Con respecto al tema del candidato del empresariado, yo creo que el argumento de que cuando tú tenés la plata de un partido político, Desbordes recibió más plata, ¿cierto? Porque tenía RN detrás. Cuando uno es independiente y quiere competir contra la maquinaria del partido, necesita aporte privado. Y en general, en Chile tenemos como una relación rara con todo el tema de la reforma de transparencia que hizo con la Comisión Angel. Supuestamente eso se transparentó para que sea... Y hoy día es transparente y todos esos aportes fueron transparentes, entonces yo no veo problema en que el mundo privado apueste por un candidato que se acerca más a su idea. Tiene que responder por qué. Claro, y todo eso es público. Y con respecto al tema de Mariana Elwin, que personalmente no la conozco, sé que hay todo un entorno de exdemócratas cristianos donde él mismo vino ahí. Yo no sé si uno podría decir era la más liberal o más de derecha de la democracia cristiana. Sé que se fueron de ese grupo, se fueron a Ciudadanos primero. O sea, no fue solo Sebastián, fue todo un grupo que fue parte, no la Mariana, pero sí Juan José. Y después ese grupo son el grupo del Dínamo, por así decirlo, que está alrededor de Sebastián. Y yo creo que es legítimo. Yo no conozco mucho el mundo de Mariana Elwin. Uno lo relaciona al papá
y yo tengo la mejor impresión de los Elwin en ese sentido, o sea, del presidente Elwin. No sé qué tan distinto sea ella, qué tanto puede hablar ella en nombre del legado de su padre, pero me parece que igual es un símbolo Yo creo que también va a importante. ser un tema que la campaña se va a ventilar, o sea, quién te aporta, por qué. Hay un gran esfuerzo del mundo político por tener aportes suficientemente austeros y cuidadosos, o sea, no cualquiera le va a golpear la puerta. Yo si hubiese recibido el aporte de Falabella, seguramente lo hubiese rechazado. Lo que pasa es que Cuando volvemos, uno tiene ¿No te gusta 5 años volvemos- para rechazar aporte aportes. Cardón. volvemos No tengo acá. problema, pero sí con cuestiones. Este tema, tal como Boric, tú decías que a lo mejor el tema de salud va a salir a relucir, yo creo que el tema de. Y va a tener que tener respuesta, Sebastián, ¿qué va a pasar respecto al soporte económico que financia su campaña? ¿Quiénes están No, detrás de y además que No, dale, Ignacia. Y no, llego como con Juan comentario Carlos. que estuve leyendo también quiénes estaban detrás de la campaña de Sichel en la derecha, y era justamente el ala más de derecha, como Sebastián Piñera, Chadwick, incluso Chadwick. Cubillo, Pero Alamán. Chadwick, Entonces, ojo con lo de Chadwick. increíble. Chadwick es el hijo, que él es un cineasta o alguien que hace campañas políticas. Y yo lo vi dirigiendo el tema audiovisual. Yo no sé por qué dicen como Chadwick. Es el hijo que. no, que pero tiene- era muy cercano el ex ministro. Sí, sí, también. Pero ahí Está vuelvo a bien. hacer preguntas de guagua. Eh, Entonces, ¿cuál es la renovación de quiénes están yo no sé, detrás? po? y Alamán es, Luca, a- perdón, y a- porque y a- responde, y a porque Alamán antes lo responde dicen tú. por Tomás Fuentes, que Tomás Fuentes hizo una campaña súper movida en durante, yo lo vi bandereando, así, un diputado de la República bandereando. Pero como ¿cuál es la voluntario. renovación, Luca, entonces? Esa es mi No, no, pregunta. Tomás Fuentes es alguien No, la nuevo, Pedro renovación Brown de es las alguien lucas, nuevo. eso es lo que no No, yo entiendo. me pregunto, Yo hago siempre preguntas ignorantes y la gente que escucha dice, ¿pero cuál es la renovación si atrás están los mismos? Y Pero que eso es yo lo quiero decir, mismo. ¿con qué libertad un candidato va a hablar? Del abuso empresarial de los trabajadores, del no pago de la hora extra de las empleadas del retail, del abuso o incumplimiento de las normas de materia de protección laboral, cuando quien te financia es el dueño de uno de los principales integrantes del Pero es retail. que te financie no significa No, que si sea tiene como ver que con- sea tu no, tiene que ver dueño. con o sea, si- denuncia a la inspección del trabajo. si O no, sea, a ver, denuncia, estoy hablando de la no, a ver, denuncia. si el día de mañana me llama el creo- dueño de Radio tratemos Touch de y me decir- dice, Estoy hablando de me la dice, dirección oye, del tenés que trabajo decir y esta la cosa. denuncia de la inspección del trabajo. Bueno, Porque el dueño de Radio Touch, las peleas que hay con el dueño de Radio Touch. Bueno, Con mi partner sí, acá. yo creo que la renovación de la política no habla necesariamente de la eliminación de los partidos. Los partidos se necesitan, ¿ya? Ujú. Pero el problema es qué es lo que está ocurriendo al interior de los partidos, ¿ya? Y cuando tú ves que la juventud se ve cada vez menos en las calles, ¿ya? Cuando las campañas son se utiliza el financiamiento para poder sacar jóvenes para que vayan a hacer el puerta a puerta o los banderazos y no son necesariamente una Pero gran a mí no. una gran militancia juvenil como había anteriormente, ya esa En el diferencia. Partido Radical, po. El Frente Amplio no ve lo contrario. No, pero está bien, el Frente Amplio tenemos, porque el Frente Amplio está recién empezando porque es la revolución con respecto a los partidos tradicionales. Pero lo que quiero decir, hablo en términos generales, ¿ya? Falta renovación en la política y no se puede lograr cuando sigamos teniendo diputados que tienen 3 reelecciones, alcaldes que tienen 3 reelecciones. Eso se paró. Sí, se paró, pero que se pare no quiere decir que no los veamos, los seguimos viendo todavía, porque todavía no vienen las nuevas elecciones y tampoco vienen los nuevos candidatos. Entonces, hasta que eso no cambie, la gente obviamente sigue viendo que son los mismos de siempre. Pero Boric y Sichel no son los mismos de siempre. No, por eso sale Boric, un candidato muy joven, y sale Sichel, un candidato que busca la independencia o representar a los independientes. Y obviamente con eso se está desmarcando completamente de lo que es la antigua política y un poco de los partidos. Se necesitan más Boric, se necesitan más independientes, se necesitan más Sichel por el lado de la derecha, más Boric por el lado de la izquierda, más juventud, más independencia, pero si no tienen los partidos va a ser muy difícil gobernar porque al final terminan necesitando los partidos para que puedan de alguna forma destrabar leyes que quieran lanzarse en la Cámara. Voy ahora a se van a poquito lo que se van tengo a- que ver más gente porque después me retan y yo, como partí el programa y tú no habías escuchado, con el tema, y siempre me dan el guatón no lee los mensajes. Entonces, antes de ir con Ignacia, Gloria Muñoz, Sichel está apoyado por el conservadurismo y el empresariado. César Gacitúa pone acá, el financiamiento privado es válido mientras sea transparente cuáles son los métodos que tienen las personas. Eso. Eso es lo que plantea. Jorge Osorio Cantellano, gracias por escribir, Paso. que devuelvan los 600 millones de dólares. Pablo Parada Rubio, pero ¿por qué se debe financiar una candidatura? ¿Para qué? No se debería financiar a ningún candidato. Después están amarrados en darle el favor a determinadas personas. Es enfermizo este tema de la política.
¿Y puede haber identidad cuando ocurren este tipo de cosas entonces, o no, Ignacia? Porque uno ve y dice, ¿qué identidad va a tener cada candidato ante las cosas? A ver, no te entiendo muy bien la pregunta, pero sí. Porque uno va y dice, este candidato dice, yo soy liberal, tengo esto. Ya, sí. No, yo soy, bueno, soy una presidenta de un partido, o sea, yo respeto que en una democracia representativa, los partidos políticos juegan un rol importantísimo en la democracia. Y yo creo que estamos viviendo en un momento que es muy político, ¿ah? Es como, hay una sensación o una crítica muy fuerte contra los partidos, pero estamos viviendo quizás el momento más político de la historia de Chile en las últimas décadas por lejos. Entonces, se respira política, la gente quiere participar en política y obviamente los partidos tienen que empezar a cambiar cosas, cambiar prácticas. Ahora, nuestro partido, nosotros soy bien orgullosa de lo que estamos construyendo porque es un partido joven, no tenemos muchas lucas, estamos medio ahí, pero eso nos cuesta harto, pero claro, se fueron con Sichel, claro. Pero tenemos harta juventud. Y eso ha sido bien bonito ver cómo de repente empezamos a tener muchos jóvenes y se está generando una identidad. Ahí usando la palabra que tú me preguntas, es súper importante la identidad, la mística que tú vas generando, el espacio de quizás el hecho de que nosotros, o lo menos yo me he puesto como muy al servicio de tratar de liderar un proyecto lo más horizontal posible, lo más colectivo posible. Y yo creo que, bueno, seremos todavía pequeños, pero somos nuevos en el sentido que no participamos en la concertación, ni de Chile Vamos, ni de la nueva mayoría. Los que yo puedo conocer son todos gente muy, muy decente, muy joven, muy chora, sobre todo entonces, los con partidos Darko. Pero sabes que yo creo que hay que avanzar mucho en la financiación de los partidos políticos de las campañas. Yo lo dije aquí, para la campaña constituyente nosotros teníamos un límite de gasto de 400 millones, o sea, una totalidad, 400 millones de pesos, cuando el sueldo, el promedio de ingresos de 400, entonces ahí hay que poner límite. O sea, no puede ser que se haga una campaña con ciento y tanto, no, la campaña entra por idea y eso hay que cambiarlo, hay que ponerle más énfasis en las modificaciones, en los ajustes de ese tipo para evitar que haya estas complicaciones. Y lo otro, total transparencia. Yo creo que cada vez más, mira, acá hubo hechos dolorosos como SQM, como varios hechos que requieren modificaciones institucionales del Servicio de Impuesto Interno y de otras para que efectivamente nadie se salte ¿qué se puede saltar? Se salte la regla. Se levantó la regla, esa es la regla. Se levantó el la tema regla. de Marco Enrique. El tema de Marco Enrique Se también. levantó el tema de Marco Enrique. Pero esperaría también que estuvieran disponibles todos los candidatos para explicar de dónde o qué tipo de independencia tienen cuando lo financian tales o cuales personas. Entonces, hay una cosa que no entiendo también, para que también la puedan explicar. Se bajaron de las primarias y van comunistas con Frente Amplio. Vienen las elecciones, faltan 2 días, y un grupo trata de amarillo al otro y se tratan de amarillo y después dicen que van a estar juntos y se trataron de lo peor. ¿Cómo se entienden ese tipo de unidades? Es parte, son gajes del oficio. Yo creo, no, pero también la política tiene, bueno, depende de los estilos y los momentos que se vivan. Hay gente que nunca más se ha vuelto a hablar. ¿Quién era se odian hasta la política la sin llorar? ¿Quién Uno se pregunta. Se supone que son amigos, pues, si con esos amigos. O sea, los rumores que hay, de Ojalá. todos los vivos que quedaron de Bachelet, todos los que se sintieron traicionados por ella. O sea, uno podría hablar largamente de cuán triste quedó Soledad Alvear después que nunca pudo. O sea, para atrás de estas peleas que tenían con Adolfo Saldívar, está plagada la política de historia, de cómo le pegaba a Gómez a Escalona, o Escalona a Gómez atrás de Frey el 2009, del MEO, etcétera. Entonces yo creo que eso no es de lo solo que está Piñera y de cómo lo ataca también está súper enfermo y agobiado. O sea, yo creo que para todos lados esa es parte de la política, el anecdotario que no tiene que influir mucho en nuestras decisiones, pero sí yo creo que hay que poner el foco en las reglas claras y el nivel de transparencia hasta que duela, y fortalecimiento de las instituciones para evitar que este tipo de circunstancias ocurran nuevamente. Pablo Parada, acá Pero resumo antes- lo que dice Pablo Parada como ciudadano de este país, que cuando hablan 400 millones es opción para los que trabajamos por tan poco Sí, en po. el día a día. Es que paso a paso, porque antes no se sabía cuánto era cuánto nada. costaban las campañas, no se sabía nada ni Y ni se cuánto plata boleteaba llegaba. porque no era ilegal boletear Exactamente. escondida. Ahora, Es que eso ahora igual se da sabe lata, cuánto es, porque- ahora que porque se en sabe estas cuánto cosas es, ahora paso a queremos paso, saber po. la ideología de por qué se le... Sí, se pero le- ¿cachai que ahí porque- duele a la pero gente? hay- Acá es paso a paso. Y la gente igual la llaman y tienen que pagar las cuentas. Ahí no hay paso a paso. Te fijas que acá hay cosas que para algunos hay paso a paso, para otros no hay paso a paso. Eso Es es que fome. son- que no son Te comparables. interrumpían antes. Sí, sí. Para la gente común a veces sí, pues, Juanca.
No, porque no es Porque después le piden que comparable. vaya a votar. Po. Y si no vota, la tratan de que no se interese en Es el que las país. reglas son parte de la construcción colectiva que toma tiempo el que los ciudadanos lleguen a este acuerdo y vayan modificando los acuerdos, estaban nuevas reglas. Recuerden que nosotros también, aunque parezca mucho tiempo, hace 30 años teníamos una dictadura y hubo que establecer... Mira, yo solo para contarle a la gente, para que vean lo vieja que soy, yo recuerdo que la primera campaña de alcalde y concejal en el 92 a la democracia cristiana llegaban turros así de vales de benzina por 5.000 pesos. Yo estaba recién casada, no teníamos ni departamento, menos íbamos a tener auto y todo el mundo decía, ahí hay que distribuirlo. Seguramente, ¿de dónde venía eso? Seguramente que de Angelini, cualquier parte que ponía plata en benzina para la campaña. Hay un montón de historias. Chile cambió con un montón de cosas que pasaron y que está el caso y se financian los partidos. Todos los partidos políticos se financian con el retorno a la democracia, con recursos externos. Todos los partidos porque no tenían ni un peso. Después empezaron a devolver los bienes inmuebles que lo habían expropiado. Entonces yo también quiero decir con esto que no nos contemos cuentos entre gitanos. También hay una responsabilidad de ciudadanía de participar más en política para saber cómo se hace este juego de... Antes de ir con Lucas, Pancho establecer las Fanjul. ideas. Pancho Fanjul dice, esto se hace para igualar la cancha y para que todos tengan la oportunidad de ser candidatos. Y igual hay diferentes tipos de cosas, porque si bien tiene razón en esto, Francisco, también hay otros temas como que los mismos derechos de publicidad en televisión y todo eso tampoco tienen cuando son las campañas igualitarios con respecto al tema. Sí, son bastante... Te interrumpí justo antes, ¿qué querías decir? Bueno, Acuérdense que al final tienen el minuto sí. libre exposición. Cuatro cositas bien cortas. Con respecto, yo nunca he entendido mucho eso que repartan los minutos de televisión según, o sea, trabajo. tampoco. Lo encuentro súper injusto y finalmente es como llegar, es súper desigual la competencia. O sea, Sí. es como yo acumulo atrás de eso, me parece mal. Segundo, el tema de las campañas dura 2 días antes de la elección, toda la derecha dura empezó a tirar cosas contra Sichela y se cuadraron con Lavín, fue bien rudo en redes sociales esos días. Tercero, a mí con unidad constituyente, con respecto a lo que sí de Marco Enrique, hay una cosa que me da mucha lata, que cuando lanzaron unidad constituyente yo tuve mucha fe a ese proyecto y hoy día vemos que las cartas son entre el PS y la DCB diciendo que vamos ya lista. ¿Qué pasó con incluir al PRO? ¿Qué pasó con incluir a Ciudadanos? ¿Qué pasó con incluir a Nuevo Trato, al Partido Liberal? Finalmente eso no quedó nada y eran como lo mismo que la coalición por el cambio cuando Piñera El agregó PPD al Chile Primero y al PPD PRI. apoyó a la Paula. Bueno, y Maldonado todavía está Y sentado Maldonado ahí en la entonces- puerta Los del liberales Cervantes. apoyaron a la Paula. Sí, pero finalmente cuando se negocia esto es como, oye, mira, sabéis que los chicos, todas estas cosas galletías, toda esta roda y acompañamiento, no importa, lo que importa es el eje PS, PPD, DC. Y ningunean hasta el Partido Radical, que era socio histórico. Bueno, Entonces, lo mismo pueden preguntar respecto de los republicanos en la alianza de derecha. ¿Qué va a pasar con no, los republicanos? por eso Una no sé. pregunta difícil. La derecha lo ha hecho siempre y Evópolis fueron los primeros que lograron que no lo hicieran tanto, porque me acuerdo cuando incluían a Chile Primero, que hoy día el Partido Liberal de Blado, que estuvo en el primer gobierno de Piñera, al PRI, Al que PRI, estoy los después regionalistas. Independiente en Red. Había muchos grupos que eran como, no, si ahora la coalición va a ser mucho más grande. Y al final era RN y la UDI juntándose y listo, no pescan. Y entonces, finalmente ahí se da la tesis de nuestro amigo Cristóbal, renovación y reemplazo. Yo creo que al menos dentro de las coaliciones, más que los partidos, dentro de las coaliciones en Chile Vamos se dio renovación y finalmente el Frente Amplio reemplazó a la concertación por falta de ese aire, porque con ustedes tuvieron la oportunidad, con el PRO, con el Partido Liberal, con Nuevo Trato, tuvieron la oportunidad de generar un recambio Mira, y no lo están por haciendo. mucho decirlo va a ser verdad lo que tú dices, Luca, tus deseos no se van a cumplir necesariamente. Yo creo que hay que esperar todavía que termine de pasar agua bajo el puente, porque las cosas no están definidas y van a haber días que son cruciales. O sea, Mañana este- Yana Proboste a lo mejor anuncia su campaña. No, a lo mejor no, pero Lucas está diciendo que no están renovados, entonces... Yo creo No, que que no. finalmente ¿Eso están diciendo? los que llegan, Yo creo que los no. que tienen renovación, que para mí son Ciudadanos, son Partido Liberal, Nuevo Trato, finalmente no los están invitando a la mesa como correspondería de una coalición que dice que quiere renovarse y competir contra el Frente ¿Están Amplio, que así, es la renovación Ignacio? mismo. Mira, sí y no. ¿En qué sentido? Puesta, o sea, para los partidos. Amarillismo. Sí, muy amarilla, no. Puesta en el sentido que, claro, para un partido para los partidos chicos, entrar en una mesa de negociación donde tienen que darte los cupos y obviamente todos los partidos quieren esta cantidad de cupos, de verdad. Yo lo viví en la constituyente y fue duro y fue difícil, pero creo que igual es cierto. Cuesta, ya. Pero yo tiendo a pensar que se está dando una por lo menos hay una igualdad en donde cada uno de los presidentes de los partidos de unidad constituyente hoy día somos una voz, que somos escuchados, que hay
o sea, en ese sentido yo creo que hay igualdad y ha habido un genuino interés por incorporarnos. Lo he visto mucho con la DC con respecto a Ciudadanos, también he visto harto como el Partido Socialista ha estado tratando de incorporar el Nuevo Trato en el comando de Paula, etc. El comando de Paula ha sido la excepción a la regla casi, o sea, Es cierto. se han sumado, o sea, al final es mucho más Vidal y Blado que Escalona. O sea, de que cuesta, pero yo creo que estas son las cosas que hoy día nos invitan a tener un propósito muy importante hoy día en política, partidos como Ciudadanos o como el Nuevo Trato, como el PRO, de poder poner esa renovación en coaliciones que son más grandes o tienen las tradiciones. Ahí en eso mismo una pregunta, uno que no cacha, por ejemplo, la persona que nos están viendo, una persona de un partido político y se metió a Ciudadanos, estamos luchando y todo el tema, y usted vaya a la lucha con los otros partidos para los cupos, yo me imagino que hay un lugar de empatía, no me imagino que los políticos van a decir, no, es que el Distrito 10 no me lo tocáis, que el Hollywood con Ñuñoa, el 11 tampoco, ¿achai? Que a ti te va a tirar a la periferia, como se ha dicho, no me imagino que eso no es así, po. No. ¿Y cuánto Tampoco se trata de ser tan Fíjate que nosotros nos dieron inocentes, cupo a Ciudadanos. O sea, súper demócrata internamente. Y después quieren que la gente vote. No, yo digo nomás, nada más. ¿Cuánta actitud viste tú de que llegara, no sé, un demócrata cristiano o un socialista y dijera, a ver, Carita, acá yo tengo un partido que lleva 300 años, ¿cachai? Bla, 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 y que tú estás recién llegado. ¿Viste mucho esa prepotencia como de cuántas copas tenés en... Sí, en hay todas un partes, juego pues, de está egos lleno de tremendo. prepotencia, pues. Juego Igual, de egos. A la universidad. De hecho, a mí me tocó ser la única partes. mujer entre los presidentes hombres y secretarios Sí, generales po. hombres. Entonces, imagínate lo difícil. Pero ¿sabes qué? Yo estoy como bien orgullosa de lo que hemos estado tratando de ir instalando ahí. Y ojalá, y como bien dice Laura, en estos días van a ser días de ojalá, espero, de buenas definiciones y podamos salir adelante. Voy a ir con Juan Carlos, pero antes una pregunta corta nomás, para que me instruya ahí, Lucas. Si Sichel era tan independiente, ¿por qué no se tiró solo en la primera vuelta? Yo Porque creo que cuando yo hablo de independiente... fue una opción que se No, evaluó. pero perdona. No quiero, mi pregunta es, para el común, un independiente, yo me imagino que independiente es que solo. Vamos solo para el tema. Entonces, porque yo no veo la independencia yendo apoyado por gente que donde fuiste con un candidato que no está ni ahí con el Buena matrimonio pregunta, igualitario. Juan, buena pregunta. Sí, lo que pasa es que carretean la tele. Entonces, estábamos ahí con un montón de cosas. Yo no entiendo eso para Es que- el común que de la Sichel- gente. Sichel no hizo una campaña similar a la que hizo, por ejemplo, Franco París el 2013, que la independencia era lo único que valía. Acá, Andrés Velasco hizo una campaña, por ejemplo, en 2013, donde le ganó a Y armó su partido. Gómez pero después. Pero por eso. Pero que y, ya, no y entiendo. en este caso, Sichel le ganó a los 3 candidatos de los 3 o de los 4 partidos que hay le ganó, ni siquiera el PRI lo apoyó finalmente, y le ganó y le sacó paliza, ¿cierto? Y él ganó con gente independiente, como yo, que no me siento particularmente parte de Chile Vamos, ¿cierto? Yo voto cruzado, voto... a veces Pero entonces, ¿por concerta, qué a no veces fue alianza. solo? No entiendo eso. Porque él no Que está... era más difícil porque él no está... conseguir plata. No, porque la plata está por algo la ganó ahora, o sea, peleó contra los No me partidos. respondiste, Lucas, Juan Carlos. No me respondiste. No, porque- Es que la independencia yo me tiro el salto. Pero si su ideología no es la Porque era para tanto independencia. la riesgo, Es que que- entonces- había que aparecer, Pero- pero no Yo creo necesariamente que fue serlo. hábil en encontrar como el Socio. discurso de moda que estaba con Claro. el independiente No, sí, y se usarlo puso- a su que favor. que se Súper hábil, se sí, puso sí, de moda el sí. 16 de Si mayo, vas o sea, a- fue... Porque ustedes me lo explican alcanzó a ver- técnicamente de Además, la no, del maquiavélico. Lo que pasa es pero que no- si vas con una independencia absoluta y puedes acarrear y sacar los votos necesarios para ganar, pero al ¿Qué? final teniendo esa independencia absoluta, que no incluiste a nadie en tu campaña y después tú quieres hacer reforma, te vas a topar Entonces, con- ¿para qué te dicen va- que te son vas a- te independientes? vas a tomar con una cámara Pero que es que no te va a independiente apoyar porque en nada. independiente Y no es vas a sacar no absolutamente ser milita, militantes no en un ninguna de partido las político, leyes y que eso es verdad. quisiste o no vas Entonces, a lograr hacer y ninguna de las si- reformas que voy- prometiste voy- en él tu se campaña. una pregunta. Él se No. viene Tienes como que liberal extender lazo, demócrata. estás Espérate, obligado a bajo lo extender mismo, lazo. bajo lo mismo que tú dices. Está bien, Juanca, bajo lo mismo que tú dices. Entonces, ¿para qué ocupa ese discurso? Es que Le yo creo que tú estás poniendo estratégicamente yo creo que- eficiente. yo creo que tú estás poniendo más palabras en la boca de lo que él dice, porque él no hizo una campaña así como independiente. Él se posicionó en una visión ideológica. Él dijo todo el rato que era un liberal demócrata. Que tampoco sé qué es. Pues Eh, lo mismo que socialdemócrata con otra... No, eso lo ¿qué- dijo la qué? vida. Eso es ¿Pero qué extraño. po? Ser de la U y No, ser pero demócrata. es Eso es que, extraño. yo Quiere comparto mano dura. ser de Usted- la U lo y que pasa ser es que ustedes son muy socialdemócrata. tecnócratas. Está bien. Sí, está bien, pues usted, su visión Tienes- tecnócrata. tienes Yo, que- yo no tienes que entiendo nada, por eso generar pregunto. lazo, tienes que generar lazo porque si no, no vas a lograr hacer las reformas que vas a comprender, que vas a comprometer a la ciudadanía. Si vas solo contra el mundo y logras sacar todos los votos, te vas a topar
tapar con una cámara que va a estar cerrada y no vas a lograr hacer ninguna reforma. Tienes que tener las manos. Y Entonces para son eso, importantes los partidos políticos. Obvio. Y para eso es la política, y ser político más que un tecnócrata y que logre destrabar y generar las relaciones para encontrar los acuerdos para lograr los resultados. Aparte los partidos Esa es parte políticos, de la pega política. aparte los partidos políticos ahora no quisieron competencia, no quisieron listas, competir con listas de independientes como fue para la convención constituyente. Ahora dijeron muchos que iban a mover eso, cuestiones de campaña, no la movieron, quedó estancado en el Congreso ese proyecto de ¿Y ley. qué va a pasar? Y al final, los partidos, ¿tú crees que iban a dejar la oportunidad de tener el monopolio para esta vez? Bueno, ya vamos a estar prácticamente no hablamos nada de la constituyente esta semana, podemos hablar la otra semana que además Y ni siquiera de tenemos, voto voluntario. un tema comentario. Antes del minuto libre, estamos complicados, ya no sabemos cómo hablar. Es negrita, choquita, ¿qué hacemos? Yo creo que el lenguaje construye cultura y es bueno ir ajustando si es necesario la lengua de tal manera de no poder no insultar, agredir. Ahora, el movimiento negro, feminista negro, denomina negras con N mayúscula porque quieren visibilizar justamente la negrura y hacer de ella un feminismo distinto al feminismo blanco, heterosexual o de ciertas élites. A mí no me parece mal que se vaya ajustando el lenguaje de manera tal que permita efectivamente no discriminar o ahora que tenemos definitivamente población negra de mayor cantidad que la que ha sido históricamente, me parece a mí que está bien que se produzcan estos cambios, significa que la gente está reflexionando, a mí no me molesta. O sea, va a haber que cambiar cosas. Ahí está, Julito se llevó la negrita. Porque estamos con la... Hay que cambiar todo, sí. Los memes han inundado. Ahí Sí, está. está buena. Sí, está buena. tuyo, nuestro, Estamos ahí. claro. Los memes, así que... No, buenísimo. Ahí estamos. O sea, hay que cambiar el lenguaje, po. Pero yo creo que Hay que cambiar el es lenguaje. parte del libre mercado. Acá fue voluntario, no hubo una presión, no hubo una marcha. Eso es lo que yo encuentro raro. Yo encuentro que es una estrategia de marketing. Sí, les salió Pero le excelente. salió perfecta. Yo creo, Sí. o sea, lo personal Ahí yo creo que estamos. fue una Porque estrategia de nadie marketing. Yo no creo que la población negra se haya sentido alguna Ahí vez está, Choquito Claro, Pineda. por la porque negrita. hay una ¿me entiendes? galleta. No creo, ¿cachai? Como blanquita y no sé, que me sintiera como Vamos a tener que perdida. cambiar. El Yo logo lo veo como original una sí era buena más estrategia de ofensivo. marketing. Claro. ¿Ah? El logo original sí era más Ya funable. vamos terminando. Ahí sí, vamos a tener que cambiar. Ahora, había otras personas Y en paz. que en redes sociales indicaban, ojo, esto no es por lenguaje inclusivo, si solamente están tratando de evitarse una futura demanda. Claro, porque están y evitando un montón de cosas. Ahí está. Pero prende la de asterisco porque era. Sí. Pues el chiquitín. Nos vamos a ir ya ahí al... Claro, pues si tenéis más. Hay uno que murió así con esto. Viste, lo vulnerable y todo esto. Y ahí, Ay, yo no lo había visto. Me qué encanta este país como hace simpático. meme. Yo encuentro que Puede ser somos profesión. tan buenos para el bullying de repente los chilenos en ese Pronunciamiento. sentido. De golpe. Ahí está, el golpe, sí. Sí, la chispeza chilena. La del pronunciamiento no lo había Ahí está. visto. Qué bueno. Bueno, ahí se nos acabaron, nos queda algún otro, ahí está, estamos listos y estamos ahí. Choquito, muy bien. Y él murió. No lo muestran entero. No lo vamos a mostrar, murió, así que estamos. Vamos ahí, todos los memes se los censuramos, sí, Qué porque bueno, por la hora qué le van a retar. gracioso. Po. Así que, minuto libre, don Juan Carlos Ávila. Bueno, dicen, echa la ley, echa la trampa. Yo creo que la parte fea de la votación del fin de semana fue no votar por la convicción propia de tu propio candidato, sino ir a votar por una estrategia un poco inequívoca para que tratar de que un candidato no salga. Creo que ese tipo de jugada hace mal para la política. Lo vimos también al revés, cuando la B quiso ser candidato a su renovación como candidato a alcalde, y de muchos lados empezaron a salirse y a cambiarse de distrito para votar en contra de la B y que la B no salga. Yo creo que los que se tienen que representar son a sí mismos en tu lugar donde tú vives, en tu distrito, y no tratar de hacer un juego sucio que yo creo que le hace mal a la política. Pero no hubo en este caso. Don Lucas Blas, ¿qué no hubo? No, yo no comparto. Yo tengo 5 amigos de derecha que fueron a votar por Boric. Mis datos dicen que... Las cifras, o sea, Don- las Condes, mira, mi minuto libre lo usa para Lucas otra Blas, cosa. Estamos armando una campaña desde Libres para poder hacer una especie de manifestación o marcha para acabar con el toque de queda, para que ya no pueda ahí abrir las canchas hasta más tarde. Yo creo que el toque de queda ya no tiene sentido, que esto que cuando se alcanza el 80% no hay que hacer el tema de pasar de las 10 a las 12 como si fuera un papá o un jardín infantil diciendo no, les damos un poquito más de permiso, Sí. córtenla.
el toque de queda se tiene que acabar. Sí. Apenas se alcanza el 80%, se tiene que acabar el toque de queda del Estado. Ya no puede seguir pasando por encima de las libertades. Y los liberales hemos estado muy callados al respecto, muy ahí, quizás por muy pro-científico y no volvernos antivacuna. Yo creo que está muy bien que los bares no dejen entrar a las personas. Si es que ellos decían no dejar entrar a las personas sin vacunas, está muy bien. Pero lo del toque de queda desde el Estado, desde arriba hacia abajo, se tiene que acabar. Señora Laura Albornoz, un minuto libre. Yo fui candidata constituyente y me ha pasado que esta semana, acompañando al único constituyente que sacó la democracia cristiana, don Fat Chaín, en un momento de ser, me alegré de no haber sido elegida, porque la verdad es que siento que las condiciones, y no estoy hablando de las condiciones materiales, sino que de funcionamiento de la convención, son realmente precarias. O sea, observar cómo en el Congreso, en el ex Congreso, las personas no tienen un mínimo de soporte técnico, de apoyo, y no me interesa si va financiado o no, lo tiene la Cámara de Diputados por lejos. A mí me tocó ser ministra y ser colegisladora, y la verdad que son desproporcionadas el correlato de prestaciones que reciben los constituyentes a cambio de lo que efectivamente están haciendo por Chile, lo importante que eso es. Yo creo que esto requiere una revisión. Hoy día me tocó escuchar al subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia hablar de lo complejo que era el presupuesto y poder hacer cambios, y lo vinculante que es el que se apruebe definitivamente el reglamento para que se puedan dar órdenes tan básicas como que las personas tengan condiciones mínimas para no solamente alojar en un hotel, sino también para alimentarse. La estamos sacando de sus regiones, están cumpliendo una función que es trascendental para el país. Me parece que debería haber un mayor esfuerzo de parte de este gobierno y del que venga por efectivamente prestarles las condiciones para que puedan realizar bien su trabajo. Ignacia Gómez, su minuto libre. No había pensado en este minuto, pero voy a aprovechar de destacar cosas positivas. Ya voy a destacar primero que se haya aprobado ayer en el Senado el matrimonio igualitario. Me parece un día histórico. Me parece que por fin estamos avanzando en dignidad. Esto es muy importante para Chile, para que todas las personas puedan amarse con quien ellos y desarrollar los proyectos de vida que cada una de las personas quiera. Y hablando también del amor, me gustó mucho también y destaco el discurso de Elisa Loncón, que habla ella del amor, habla de que tenemos que convivir de una manera mucho más amorosa, y me parece que ella está ejerciendo un liderazgo muy positivo en la convención. Muy positivo. Eso. Sí, eso del amor para la Tere Marinovich, más amor, porque estaba medio enojada. También para todos y todas. Qué odio ella. Quiero darle las gracias por haber estado acá con nosotros, haber cambiado el horario. Ojalá que esto se pueda mantener de parte de ustedes. Siempre es muy, muy interesante escucharlos y ir aprendiendo, y la gente se va entreteniendo, y ya mucha gente escribió. Así que les damos las gracias por estar con nosotros. Ignacia Gómez, la presidenta. Muchas Gracias por estar. Luca Blacet, Movimiento Libre. Laura Albornoz, como siempre, un gusto. Y don Juan Carlos Muchas Ávila. gracias. Nada contra usted lo de la UC, por si acaso. Un abrazo gigante, Maxi Pero Preto, lo en vio los por TV. controles. Pero lo vio por TV, ¿ah? En los controles. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo gigante, que estén bien. Chao.